Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Los orígenes pueden revelar mucho sobre una persona, una institución, incluso una cultura, pero a veces pueden ser difíciles de rastrear. Hola, yo soy Luis García. Y yo soy Pedro Merino, y están escuchando la radio satelital de WLC. Los orígenes pueden ser un poco aterradores. Revelan mucho acerca de una persona y al mismo tiempo su cultura. ¿Conoces al país más antiguo del mundo? ¿India? ¿China? No sé, ¿cuál? Yo no sé, realmente te pregunto. Creo que depende del criterio con el que defines qué constituye un país. Mira, yo habría adivinado la China o India, pero por lo que he leído algunas listas dan a Irán como el país más antiguo, mientras que otras dicen que es Egipto. El Alto y el Bajo Egipto fueron unificados en un solo reino por el rey Menes. De hecho, Menes es en realidad la palabra egipcia fundador. Pero lo interesante es cómo nuestros orígenes nos influyen a veces incluso mucho después. Por ejemplo, Alejandro Magno estableció una ciudad llamada Alejandría Eschate, que significa básicamente Alejandría la más lejana, porque donde hasta él llegó hacia el este. Un par de siglos más tarde, durante la dinastía Han, los chinos, al explorar el oeste, se encontraron con esta ciudad, templos y más, con su arquitectura griega. Llamaron a la gente de ahí Lijian. Los lingüistas rastrean ese nombre hasta el nombre del propio Alejandro, Aliyander. Es interesante cómo sus orígenes influyeron mucho más tarde. Y es por eso que entender los orígenes es tan importante. Nuestro último programa se centró en los orígenes de Yahushua. Ahora, para cualquiera que no haya escuchado ese programa, si se lo perdió o lo está sintonizando por primera vez, realmente quiero alentarlo a que se tome el tiempo para escuchar ese programa primero. Se llama Los orígenes de Yahushua, parte 1. ¿Por qué no hacemos un resumen de ese programa? La razón por la que este tema es tan importante es que lo que creemos sobre los orígenes de Cristo influye en nuestros pensamientos acerca de Él, como nuestro Redentor y Salvador. Esto a su vez tiene efectos de gran alcance en nuestras vidas espirituales de cada uno. Ahora Luis y yo, y creo que casi todos en el equipo de WLC, solíamos creer en una divinidad trina, que constaba de tres entidades separadas pero iguales que estaban unidas en un propósito. Estos eran Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la ortodoxia cristiana estándar. Claro. Sin embargo, un estudio cuidadoso de la Biblia, así como un estudio cuidadoso de los escritos de los primeros cristianos, reveló la impactante verdad de que los primeros cristianos no solo no creían ni enseñaban la doctrina de la Trinidad, sino que la Biblia tampoco. Antes de continuar, tomemos un momento para dar un poco de apoyo a esta afirmación. Creo que la mayoría de la gente está convencida de que sus creencias son la verdad. Ya sea que las creencias sean verdaderas o no, la mayoría de las personas no mantendrían esas creencias si no creyeran también que son ciertas. La mayoría, yo diría que todos. Me he encontrado con un puñado de gente aquí y allá que definitivamente prefieren aferrarse a creencias que son más convenientes. Si una creencia trae dificultades o inconvenientes a su vida, hacen agujeros en la creencia, en lugar de aceptar la evidencia. Pero en esos casos la mente se adapta. La disonancia cognitiva es demasiado para la mayoría de las personas, por lo que incluso si inicialmente rechazan una creencia porque traería demasiadas dificultades a sus vidas, el cerebro termina inventando excusas para su elección y afirmándola. Así que sí, supongo que al final la gente está convencida de que sus propias creencias son verdaderas. El problema, tal como lo veo,
Y si yo, estrictamente honesto, como lo he experimentado por mí mismo, es que hay una reacción instintiva contra las ideas en conflicto. Cuando estás convencido de que las creencias que tienes son la verdad, es fácil rechazar cualquier cosa que contradiga a esas creencias como incorrectas. Y con demasiada frecuencia eso sucede sin tomarse el tiempo para estudiar las evidencias. Si está teniendo una reacción instintiva a la idea de que no hay una divinidad trina, póngalo todo a prueba. Uno de los mayores obstáculos para mí al aceptar que la doctrina de la Trinidad es falsa fue el pasaje de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, donde habla de una Trinidad. Veo que lo tienes ahí. ¿Qué dice? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan como uno. Este pasaje parece dejar muy claro que de hecho hay una Trinidad. ¿Cómo puede argumentar en contra? Pero luego, con un estudio cuidadoso, aprendí que este pasaje en realidad no está en el original. Juan no lo escribió. No aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos que aún existen. De hecho, fue añadido 1000 años después de Cristo. Sí, eso también fue un shock para mí. Así que si estás basando tu creencia en una divinidad trina en este texto, debes saber que Juan no lo escribió. Fue agregado. Hay muchas más pruebas, al menos. No rechaces la idea hasta que la hayas estudiado por ti mismo. Y estudiarlo por ti mismo no significa ir corriendo a tu sacerdote o pastor y pedir su opinión. Los sacerdotes y pastores tienen un interés personal en mantener el status quo de cualquier iglesia o denominación que los emplee. Estudiarlo por sí mismo significa considerar la evidencia en oración y tomar una decisión informada bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado para guiarnos a toda la verdad, no nuestros pastores o sacerdotes o maestros de la Biblia. Buen punto. Volviendo al tema. Los orígenes de Yahushua. Este es un tema importante de entender porque sus orígenes revelan su naturaleza. Cuando yo creía que él era un tercio de una divinidad trina, una extensión natural de esa creencia es creer que él era divino. Y extrapolando de eso, es razonable suponer que tuvo una preexistencia. Pero son solo eso, suposiciones, extrapolaciones y extensiones. La verdad es que las escrituras enseñan que Yahushua es completamente humano. ¿No es interesante la gimnasia mental y el razonamiento circular necesario para dar sentido a este error? Echemos un vistazo a algunas de esas gimnasias mentales que nos hemos echado encima nosotros mismos y que no tienen sentido cuando se ven sin suposiciones y extrapolaciones. Lo primero que se debe tener en cuenta es que cada vez que se hace referencia al Salvador en el Antiguo Testamento, siempre es como una profecía. Siempre está en él por venir. Eso no tuviese sentido si ya existiera. Bueno, pero tal vez sí, si lo que se estaba profetizando era él en su papel de Mesías. Pero aún no tiene sentido. Revelaciones 13:8 habla de Yahushua simbólicamente. A ver qué dice. Le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esto no prueba que Yahushua tuvo una preexistencia. Claramente no estuvo en el acto de ser asesinado durante miles de años. Esto simplemente se refiere al hecho de que, desde el principio, Yahuwah tenía en mente un plan para la redención de la humanidad si pecábamos. Además, Pedro realmente aclara este punto. Veamos 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra conducta vana, recibida por la tradición de vuestros padres con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él ciertamente fue predestinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por vosotros. Aquí dice que su papel como redentor estaba predeterminado, pero solo se manifestó en lo que Pedro llama en estos últimos tiempos. Ahora, si hubiera existido antes de su nacimiento, eso no sería cierto. Aquellos que creen que Yahushua era Miguel o el ángel del pacto antes de su concepción, creen que apareció repetidamente a lo largo de la historia en la tierra. Ellos creen que en realidad fue el Cristo preexistente quien fue el ángel que luchó con Jacob. Creen que estuvo en la columna de nube durante la peregrinación por el desierto, que fue el ángel enviado a hablar con la madre de Sansón, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un buen punto. ¿Qué hay de la palabra manifestar allí en el versículo 20? Yahushua se manifestó en estos últimos tiempos. Vamos a buscarlo. Pásame el diccionario de la Biblia ahí.
Manifiesto número 5319. Leámoslo. Viene de faneró. Significa manifiesto en oposición a oculto e invisible. A veces se traduce como aparecer. Ahora, si Yahushua realmente tuvo una preexistencia y guió a los hijos de Israel en el desierto durante 40 años, si luchó con Jacob, si se apareció a la esposa de Manoa para anunciar el nacimiento de Sansón, si se apareció a Agar cuando ella huyó de Sara, ¿puede uno realmente decir que él había estado oculto o invisible? En realidad no. No, Yahushua se manifestó solo después de su nacimiento. Su punto de origen, al igual que cualquier otro ser humano, fue la concepción, no antes. Todo lo anterior a eso fue profecía. Nadie puede existir antes de existir. Es ridículo suponer lo contrario. Por ejemplo, ¿has oído hablar de Justin Martyr? Sí, era un tal nombrado padre de la Iglesia del siglo II. Fue uno de los primeros apologistas. El hecho de que él fuera un apologista debería encender banderas rojas para todos los buscadores sinceros de la verdad. Un apologista básicamente trata de encontrar explicaciones para las cosas que son inconsistentes o no tienen sentido. Creo que la verdad no necesita apologistas, porque una forma de saber que una doctrina es realmente la verdad es que es consistente con otras verdades. De todos modos, Justin Martyr enseñó que Yahushua tuvo una preexistencia, por lo tanto, enseñó que Yahushua simplemente pasó por el vientre de María. Eso ni siquiera tiene sentido. No solo eso, sino que las escrituras enseñan repetidamente que Yahushua tuvo un punto de origen conocible, y esa fue su concepción. No en algún punto desconocido en el turbio pasado, sino cuando el ángel vino sobre ella y concibió en ella al ser humano que sería conocido como el Hijo de Yahuwah. En camino a conocerte la luz se aclara. En el corazón de todo verdadero creyente yace el deseo de honrar al Padre Celestial. Cuando vemos cuánto nos ama el Padre, queremos mostrar nuestro amor a cambio. Queremos traer nuestra voluntad en sumisión a su voluntad. Queremos hacerlo feliz y obedecerle. El problema, por supuesto, es que no podemos. Tenemos naturalezas caídas y no importa cuán profundamente nos rindamos, no importa cuán llorando nos arrepintamos y nuestras naturalezas caídas aún nos traicionan y caeremos en pecado. La buena noticia es que el Padre conoce nuestra debilidad y nuestras fallas. Él sabe exactamente lo que podemos y no podemos hacer. Y en su gran amor por nosotros, Él no espera lo imposible. Lo tiene todo resuelto. Su amor puede hacerte justo donde estés. Su poder puede salvarte al máximo. Desde la controversia en el cielo hasta el último conflicto entre las fuerzas de la verdad y la justicia frente a las honras del mal, el conflicto ha sido sobre la adoración. El día en que adora, calculando por el calendario que usa, revela a qué deidad está adorando. Busca el artículo titulado Cuando adorar. La batalla por tu alma. Tu corazón se conmoverá y tu valor se fortalecerá cuando veas cuánto te ama tu Padre Celestial. Los programas de radio emitidos anteriormente se pueden escuchar en nuestro sitio web en WLC. Busca Yahuwah hoy.
La Biblia es muy clara sobre los orígenes de Yahushua. Él nació cuando el Espíritu Santo descendió sobre María y ella concibió, no antes. Suponer que tuvo una preexistencia es leer en las Escrituras lo que simplemente no está ahí. Probablemente la promesa más conocida del Hijo que vendría se encuentra en Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Yahushua es hijo de Yahuá en virtud del hecho de que fue concebido por el Espíritu Santo. Ese es su punto de origen, no antes. Hay otros lugares en las Escrituras que se refieren a un engendramiento futuro del hijo de Yahuá. Veamos algunos en Salmo 2 y versículos 7 al 9. Aquí David está hablando bajo inspiración acerca de Yahushua, pero aún es futuro. Declararé el decreto. Yahuá me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré. Las naciones por tu heredad, y los confines de la tierra para vuestra posesión. Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora sabemos que esta es una profecía acerca de Yahushua, porque se cita 2 veces en el Nuevo Testamento y ambas veces se aplica a Yahushua. ¿Dónde dice esto en el Nuevo Testamento? Bueno, comencemos con Hechos 13 y el versículo 33. Dice, Yahuá ha cumplido esto para nosotros sus hijos, en que él ha resucitado a Yahushua, como también está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Sabes? Sé lo que he leído antes, pero supongo que realmente no lo entendí. Pero en este contexto está muy claro. Veamos otro. Este pasaje está en 2 Samuel capítulo 7 versículos 12 al 16. Esta es una profecía que Yahuá le dio a través del profeta Natán, el rey David. Dice, cuando se cumplan tus días y descanses con tus padres, estableceré tu descendencia después de ti, que saldrá de tu cuerpo y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti, y tu casa y tu reino serán establecidos como para siempre delante de ti. Tu trono será establecido para siempre. Pensé que esto se refería a Salomón. Si esta es una profecía dada a David, pensaría que se refería más a Salomón. Pero como muchos pasajes de las Escrituras, tiene más de una aplicación. Bueno, ¿cómo sabemos que este tiene una segunda aplicación a Cristo? Debido a que la Escritura misma hace esa aplicación, leamos Hebreos 1 versículo 1 al 5. Este es un pasaje particularmente interesante porque subraya el hecho de que Yahushua no tuvo una preexistencia. Yahuá, quien muchas veces y de diversas maneras habló en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y a la misma imagen de su persona, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la limpieza de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, echó tal mucho mejor que los ángeles, ya que heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Y otra vez, ¿yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? El versículo 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, está citando el Salmo 2, versículo 7. Pero yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, viene de 2 Samuel 7:14, por lo que la Biblia misma hace que la aplicación principal de la profecía de Natán se aplique al Mesías. Eso es realmente interesante. Pasemos ahora al Salmo 89, versículos 24 al 29. Este es un salmo escrito por alguien llamado Etán el Ezraita. ¿No fue escrito por David? No, no todos los salmos. Este Etán el Ezraita era recordando el pacto de Yahuá con David y mientras expresaba dolor por las bendiciones perdidas, reconocía la fidelidad de Yahuá en todas las cosas. Comienza con cantaré las misericordias de Yahuá por siempre. Luego habla del pacto de Yahuá con David, y como tantas veces sucede en las Escrituras, hay otra aplicación al Mesías. Pero mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su cuerno. También pondré su mano sobre el mar, y su diestra sobre los ríos. Él me clamará, tú eres mi Padre, Dios mío, y roca de mi salvación. También lo haré mi primogénito. El más alto de los reyes de la tierra. Mi misericordia guardaré para él para siempre, y mi pacto permanecerá siempre firme con él. También haré que su simiente permanezca para siempre y su trono como los días del cielo.
El establecimiento de la dinastía terrenal de David fue un símbolo del reino eterno establecido por Yahuwah a través de Cristo, el descendiente literal de David. La conclusión de todo esto, claramente, es que todos estos pasajes se refieren a un futuro engendramiento del Hijo de Yahuwah. En cada pasaje se promete un evento futuro. Él no es preexistente. Yahushua es completamente humano. No está mezcolanza confusa y ridícula de totalmente humano y totalmente divino a la vez. ¿Alguna vez notaste cómo en estas ideas confusas que no tienen ningún sentido racional se nos dice que es solo un misterio demasiado grande para comprender? Me he dado cuenta de eso y sin embargo en Isaías 1:18 Yahuwah invita: venid ahora, estemos a cuenta. La verdad es lógica, racional, no tienes que aceptar las cosas a ciegas. Yahuwah quiere que entendamos. Entonces, al ser plenamente humano, lo que hay que recordar es que Yahushua fue exaltado solo después de su resurrección triunfante. Fue después de su vida sin pecado, después de su muerte y resurrección victoriosa, no antes. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Aquí Pablo aclara que fue debido a la obediencia de Yahushua, fue exaltado después de su ascensión. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Yahushua, al cual, siendo en forma de Yahuwah, no estimó el ser igual a Yahuwah como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y viniendo la semejanza de los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso muerte de cruz. Por lo tanto, debido a esto, por eso fue exaltado. Por lo cual Yahuwah también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua debe confesar que Yahushua Cristo es el Señor, para la gloria de Yahuwah el Padre. El punto de origen de Yahushua, como hemos dicho, fue cuando el Espíritu Santo vino sobre María y concibió en ella al niño que sería llamado Hijo de Yahuwah. Pero nuevamente su exaltación no vino hasta después de su vida sin pecado, y su muerte de obediencia y su resurrección victoriosa. Entonces, y sólo entonces, fue exaltado a la diestra de Yahuwah. Ciertamente no fue antes. Sí, este pasaje no tendría sentido si él ya hubiera ocupado ese puesto, ¿verdad? Ya lo hubiera pertenecido. Pero aquí Pablo está diciendo que es debido a que se humilló y se hizo obediente incluso hasta la muerte, esa fue la razón por la que fue exaltado. Así que sí, no podría haber ocurrido antes. Algunas versiones traducen el versículo 9 como «por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todos los nombres». Pero la palabra también no es necesaria ahí. Viene de la palabra griega kai y es parte de una frase que significa por lo tanto, o debido a qué. Incluso se puede traducir como debido a esto. Una vez más, esto subraya que fue la obediencia de Yahushua hasta la muerte. Dio su exaltación a la preeminencia. ¿Hay algún versículo de la Biblia que hable de eso? Sí, Colosenses 1:18 está hablando de Cristo. ¿Qué dice eso? Dice: y eres la cabeza del cuerpo, la Iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la supremacía. ¿Por qué Cristo es la cabeza de la Iglesia? ¿Por qué Él es el principio y...? El primogénito de entre los muertos. ¿Y la razón de eso es? Para que en todo Él tenga la supremacía. Así es. Hebreos 1:4 dice que Cristo ha llegado a ser exaltado sobre los ángeles porque ha obtenido por herencia un nombre más excelente que el de ellos. El versículo 3 explica por qué, y es porque Él había provisto la purificación de los pecados. Fue entonces y sólo entonces que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Pasemos a Hebreos 5, versículo 8. ¿Qué dice eso? Aunque era hijo, aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Solo después de que Yahushua aprendió la obediencia hasta la muerte, obtuvo la posición preeminente de sentarse a la diestra de Yahuwah. Obtuvo eso como Adoni o mi Señor, no como una segunda persona divina de alguna divinidad mística. Yo, como trinitario, creía que el ángel del pacto era el arcángel Miguel y que él era el Cristo preencarnado, pero ahora, a la luz de Hebreos 1, eso realmente no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué parte? Bueno, se cita bastante a Miguel, especialmente en el libro de Daniel, y sin embargo Hebreos 1, versículos 1 y 2 dice: Yahuwah, que muchas veces, de muchas maneras, habló en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Si Yahushua hubiera sido Miguel,
o cualquier otro ser preexistente ciertamente hubiera hablado antes de estos últimos días. Buen punto. Además, su preexistencia no pudo haber sido como un ángel, como muchos suponen. Hebreos 1.5 descarta eso cuando dice: «Porque nunca dijo Dios a ningún ángel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Eso no tendría sentido si el Cristo preencarnado hubiese tenido la forma de un ángel. No. Una cosa que creo que pasamos por alto con demasiada frecuencia es el hecho de que el hijo nunca vuelve al padre. Miras las cosas que dice Yahushua y nunca habla de volver al padre. ¿Estás seguro? ¿Te sorprende? Tengo varios aquí que podemos leer. Juan 13.3 dice que él iba a Yahuwah. Juan 14, versículos 12 y 28, así como Juan 16.28, todos dicen: yo voy al Padre. Y Juan 16.10 y 17 dice: yo voy al Padre. Juan 20.17 dice: subo a mi Padre. Fíjate, ninguno de ellos está diciendo que está regresando al Padre. Es curioso cómo puedes leer algo y tus propias ideas preconcebidas no dicen lo que pensabas que decía y nunca te diste cuenta. Lo sé, por eso siempre es bueno buscar y seguir estudiando. Pero déjame preguntarte, ¿qué pasa con el envío de Yahushua? Supongo que siempre asumí que fue enviado desde el cielo. Creo que todos hemos hecho esa suposición, pero no es consistente con las Escrituras. El envío de Yahushua se refiere a que fue comisionado para una obra especial desde su nacimiento. Así también fueron enviados los profetas. No tiene nada que ver con tener una preexistencia antes del nacimiento. Vaya a Jeremías 1, versículos 5, 7 y 10. Él fue enviado porque fue comisionado desde su nacimiento. Dice: antes de que procedieras a salir del vientre, te santifiqué. Profeta a las naciones, te hice a todos aquellos a quienes te enviaré. Mira, te he comisionado en este día. Interesante. No significa que Jeremías tuvo una preexistencia y bajó del cielo. Simplemente significa que fue comisionado desde su nacimiento. Lo mismo con Juan el Bautista, Juan 1.6. Hubo un hombre enviado por Yahuwah cuyo nombre era Juan. Ahora que Yahushua no tuvo una preexistencia. Para los era completamente humano. En la oración de nacido Yahushua, bajo la ley para poder redimir a los 17, pecadores. 18, le dice comisionado como una obra especial como tú desde su enviaste nacimiento. Al mundo, yo también los Esa he es nuestra al mundo. esperanza, totalmente humanos y rendidos a Yahuwah para redimirnos donde cayó el primer Adán. Esa es la belleza del plan de salvación, y abarata el maravilloso plan de Yahuwah afirmar que era divino con una preexistencia eterna. Nada hay sobre la preexistencia o la descendencia del cielo. Es ridículo suponer lo contrario. En Gálatas 4, versículos 4 y 5, ¿qué dice eso? Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Yahuwah envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Nutrición para la mente y conciencia. Las escrituras están repletas de historias de hombres y mujeres piadosos, individuos que tropezaron y cayeron, pero que en la fuerza de Yahuwah se levantaron de nuevo y defendieron la verdad contra el gran mal. Estas historias están llenas de lecciones para las personas que viven en los últimos días de la tierra. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: todas estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y están escritas para nuestra amonestación, sobre quienes ha llegado al fin del mundo. Pero las historias de valor y de defensa de la verdad no terminaron cuando los apóstoles murieron. Hombres y mujeres valientes han continuado siguiendo la verdad, permaneciendo fieles a Yahuwah a lo largo de todos los tiempos, y podemos aprender, así como ser alentados por su valiente ejemplo. Edward Whitman fue uno de estos hombres. Estaba muy adelantado a su tiempo en las verdades que defendía, y en 1612 selló su testimonio con sangre. Para obtener más información sobre las verdades de Yahuwah, visite nuestro sitio web. Encontrarás artículos, vídeos y programas transmitidos por radio en tu idioma.
pregunta a nuestro email diario de hoy proviene del país que obtiene mi voto para tener el dinero de mejor apariencia. Veamos, eso deja fuera a los Estados Unidos con su monótona moneda verde y blanca. Han mejorado un poco en los últimos años, pero tienen razón. Su dinero no es tan colorido. Sin embargo, está cerca. Canadá y Estados Unidos comparten la frontera terrestre más larga del mundo, pero Canadá gana el premio del día por tener el dinero de mejor apariencia. Tienen algunas monedas de 25 centavos que realmente brillan en la oscuridad. ¿En serio? ¿Brillan en la oscuridad? ¿Cómo lo hacen? No me preguntes, pero se ven espectacular. Uno tiene un dinosaurio y otro tiene la aurora boreal. No sé si hay más diseños. Sería divertido tener un bolsillo lleno de monedas que brillan en la oscuridad. Lo sería. Sin embargo, aunque las monedas en sí valen solo 25 centavos, estas monedas son artículos de colección. Hay que pagar 30 para obtener solo uno, pero no es que la tienda de comestibles de la esquina te devolverá el cambio. Qué decepcionante. La pregunta de hoy proviene de Byron, desde Canadá. Escribe: mi esposa y yo disfrutamos de una maravillosa luna de miel en África. Mientras estuvimos ahí, compramos una serie de artesanías hechas por nativos como recuerdos. Son bellos y traen recuerdos felices. El tema es mi suegra. Ella afirma que en un par de las pequeñas piedras talladas que trajimos son ídolos e insiste en que debemos deshacernos de ellas porque poseerlos es invitar a los demonios a nuestro hogar. Creo que es una reacción exagerada. Mi esposa no está segura qué pensar. Obviamente no queremos invitar demonios a nuestras casas, pero tampoco queremos deshacernos de lo que para nosotros son hermosos recuerdos de nuestra luna de miel. ¿Algún consejo? Me temo que no puedo decirte qué decisión debes tomar para mantener a todos felices. Sí, nos parece una situación en la que todos pueden estar contentos con el resultado. Entonces, cuando eso sucede, analizamos los principios y los aplicamos. Déjame preguntarte, ¿crees que los demonios pueden acompañar objetos inanimados que atacan a los creyentes a través de ellos? No voy a decir que nunca sucede. Sin embargo, debemos recordar que el diablo es un enemigo derrotado. Muchos cristianos viven con miedo al diablo y eso no está bien, está derrotado. No tienes que vivir bajo esa carga de miedo, de que si haces algo mal, si inocentemente o por ignorancia traes un artículo a tu casa, el diablo entrará y te abrumará. No es así como funciona. Y Yahuwah, que lee el corazón, nunca permitiría que los sinceros de corazón sean abrumados por el diablo. Creo que fue John Bunyan en la revista El progreso del peregrino quien escribió: un verdadero cristiano nunca puede ser vencido a menos que entregue su voluntad. Por supuesto, eso no es lo mismo que tropezar con el pecado debido a nuestra naturaleza caída, pero el punto es que Satanás no puede forzar la voluntad humana. Pero, ¿y qué de las tablas de Ouija? Hay muchas historias de terror sobre personas que han jugado con un tablero de Ouija solo para descubrir que han abierto una especie de la caja de Pandora demoníaca. Se atormentan con portazos, luces que se encienden y apagan y les cuesta mucho hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Estoy de acuerdo en que son peligrosos y nada hay que tomarlo en serio. Los tableros Ouija son una herramienta conocida para comunicarse con el otro lado. Hay muchos paganos e incluso brujas que no tendrán nada que ver con las tablas Ouija. No lo sabía. Es verdad, una vez más creo que hay demasiados cristianos que viven con miedo a Satanás y se olvidan de que es un enemigo derrotado. Sí, sé de lo que estás hablando. No puedes darle a tu hijo un juguete o un peluche porque envía un mensaje, o que las brujas rezaron sobre este juguete, cosas como esas. Son todas ideas al aire de las personas. Lo es, y ese enfoque en la oscuridad con exclusión de todo lo demás es en sí mismo una invitación a Satanás, porque al contemplar somos transformados. Ahora no puedo decir que Byron o cualquiera en particular invite o no a los demonios, pero lo que puedo decir es que Satanás es un enemigo derrotado, y no honramos a Yahuwah cuando vivimos en nuestras vidas con miedo, buscando al gran malvado y demoníaco hombre del saco detrás de todo. Vayamos a 1 Corintios 9, versículos 19 al 22. Así es como Pablo lidió con situaciones en las que algunas personas estaban preocupadas, pero él sabía mejor. Dice: porque aunque soy libre de todos los hombres, me he hecho siervo de todos, para ganar a los demás. Y a los judíos me hice como judío, para ganar judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Yahuwah, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, a los débiles me hice como débil. Para ganar a los débiles me he hecho a todos, para que de todos modos salve alguno.
El enfoque de Pablo siempre fue ganar almas. Sabía que Satanás era un enemigo derrotado, pero también sabía que había algunas personas cuya fe era débil y que tropezarían con cosas de las cuales él no tropezaría. Como comer comida que se le ha ofrecido a los ídolos. Exacto. Pablo sabía que los ídolos no son nada, no tienen poder. Así que para él comer comida que había sido sacrificada a los ídolos no era nada. Sin embargo, para un converso reciente, eso podría ser un obstáculo. Veamos esto, 1 Corintios 8. Dice: Por lo tanto, en cuanto a comer cosas ofrecidas a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay otro, Dios, sino uno. Porque aun si hay los llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros para Él, y un solo Señor, Yahushua Cristo, para quien son todas las cosas y por quien vivimos. Sin embargo, no existe en todos ese conocimiento porque algunos con conciencia del ídolo hasta ahora lo comen como una cosa ofrecida a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, está contaminada. Pero la comida no nos recomienda Yahuwah, porque ni si comemos somos mejores, ni si no comemos somos peores. Pero mirad, que esta vuestra libertad no se convierta de alguna manera en piedra de tropiezo para los que son débiles. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, comiendo en el templo de un ídolo, ¿no se animará la conciencia del débil a comer cosas ofrecidas a los ídolos? ¿Y a causa de vuestro conocimiento parecerá el hermano débil por quien Cristo murió? Pero cuando así pecas contra los hermanos y hieres a su debilidad conciencia, pecas contra Cristo. Por tanto, si la comida hace tropezar a mi hermano, nunca más comeré carne, para no hacer tropezar a mi hermano. Este es el principio que debe guiar todas nuestras acciones. No necesitamos temer a Satanás y no debemos estar constantemente enfocados en la oscuridad, porque al contemplar eso somos cambiados. Sin embargo, si tu libertad es piedra de tropiezo para otros, pregúntate qué es más importante, tu libertad o tu fe. Bueno, obviamente necesitamos apoyar a los que son más débiles en la fe, pero ¿crees que Byron y su esposa deberían votar de los artículos que preocupan a mamá? Yo no dije eso. Si no es un problema para ellos o para su fe, no necesariamente tienen que votarlo. Pero tampoco es necesario alardear frente a alguien a quien le molesta. Guárdalo cuando ya venga. Ayudar a apoyar su fe más débil es más importante que insistir lo contrario. Tenemos tiempo para una pregunta más, si es breve. Elka, en Austria, escribe: recientemente me encontré con sus vídeos y he sido muy bendecida por ellos. Tengo una pregunta. ¿Creen en un rapto antes o después de la tribulación? ¿Y por qué? Bueno, se podría decir ni uno ni lo otro. El rapto se refiere a los santos siendo arrebatados de la tierra y llevados al cielo. No creemos eso. El estudio cuidadoso de la Biblia revela que cuando el Salvador regrese, establecerá el reino de Yahuwah en la tierra. No habrá un rapto antes o después de la tribulación. No habrá un rapto secreto. Todos estarán en la tierra en el momento que Yahushua regrese. Eso es cierto, entiendo tu argumento. La palabra tribulación se refiere al tiempo de angustia de la que se habla en Daniel 12:1. Dice: en ese momento Miguel se pondrá de pie, el gran príncipe que vela por los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existe nación. Incluso hasta ese momento, y en aquel tiempo, tu pueblo será libertado. Todo el que se haya escrito en el libro. La pretribulación se refiere a antes de este tiempo de angustia. Postribulación significa después. Entonces, la verdadera pregunta se deduce a: ¿se salvará el pueblo de Yahuwah de tener que pasar por la gran tribulación o tendrán que pasar por ella? Es una pregunta justa. Ciertamente puedo ver por qué parecería más reconfortante creer que el pueblo de Yahuwah no tendrá que pasar por el tiempo de angustia, pero la verdad es que las Escrituras enseñan que los creyentes ciertamente vivirán en la tierra durante el gran tiempo de angustia o la tribulación. La buena noticia, sin embargo, es que Yahuwah ha prometido estar con su pueblo y preservarlos a través de ella. Hay algunos versículos que podemos mirar, pero el primero se encuentra en Jeremías 30, versículos 5 al 7. Porque así dice Yahuwah: hemos oído una voz de temblor, del miedo y no de la paz. Pregunta ahora y verás: ¿está el hombre alguna vez en trabajo de parto? Entonces, ¿por qué veo a todos los hombres con las manos en los lomos, como una mujer de parto, y todos los rostros se pusieron pálidos? ¡Pobre de mí! Para ese día es grande, para que ninguno sea como él, y es el tiempo de las angustias de Jacobo, como será salvo de ella.
Sí, se avecinan tiempos difíciles. Se avecinan tiempos muy peligrosos, tan peligrosos como cuando Jacobo temió que Esaú viniera a matarlo, y sus esposas y a sus hijos, y luchó con el ángel junto al arroyo. Pero Jacobo y su familia fueron salvos, y la promesa de Yahuwá en Jeremías 30, versículo 7, es que nosotros también seremos salvos. Él será salvo de ella. Veamos en Mateo 24, versículos 29 al 31. Aquí es donde Yahushua estaba hablando tanto de la destrucción de Jerusalén como del fin del mundo. Ya volvemos después de un breve descanso. Mientras tanto, los dejamos con Laura Martínez, con la promesa diaria. Ahora algunos han argumentado que los elegidos a los que se hace referencia aquí están hablando de los judíos. Sin embargo, si hace una búsqueda de palabras de ese término en el Nuevo Testamento, cada vez que habla de los elegidos se refiere a la Iglesia, no a los judíos. Ustedes pueden leer Revelaciones 20. Nos quedamos sin tiempo para ese segmento. Tal vez podríamos cubrir esto en un próximo programa. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo para poder con gran gloria. Y se enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwá. Santiago Ortega no había tenido una vida fácil. Le había entregado su corazón a Yahuwá, pero sin embargo todavía luchaba contra sentimientos de desesperanza y depresión. Un día todo fue demasiado. La sensación de ser inútil era abrumadora. Estaba solo en casa y la tentación de acabar con todo lo que se volvió abrumadora. Pensó en el arma que había guardado arriba en una caja fuerte y sintió un impulso irresistible de ir a buscarla, acabando con su angustia de una vez por todas. Por extraño que fuera el impulso irresistible del arma, al mismo tiempo, Santiago quería que Yahuwá interviniera. Cada paso que daba por las escaleras pedía ayuda a su Padre Celestial. Cuando llegó al dormitorio, la batalla para resistirse a conseguir el arma se sintió física. Sus piernas eran pesadas y se arrastraban. Pero el arma seguía trayéndolo. Si no podía caminar, gateaba. Esa pistola prometía un alivio inmediato del dolor que se había vuelto demasiado difícil de soportar. Estaba seguro de que Yahuwá había escuchado sus oraciones, pero no pudo detener el abrumador empujón para tomar el arma y terminar con todo. Se arrastró hasta la caja fuerte del arma. Santiago introdujo con cuidado el código de acceso de la caja fuerte, pero la puerta no se abría. Santiago se secó las lágrimas desesperadamente y volvió a intentar ingresar el código de acceso. Agarrando la manija, nuevamente trató de abrir la puerta. Una vez más, la puerta no se movió. Santiago se derrumbó en el suelo junto a la caja fuerte del arma. ¿Estaba Yahuwá respondiendo a su oración? ¿Estaba Yahuwá manteniendo la puerta cerrada? Su corazón se desbordó de gratitud e inmediatamente oró, agradeciendo a su Padre Celestial por escuchar sus oraciones y acudir en su ayuda. Mientras oraba, escuchó una voz suave y apacible que decía: «Aún tengo planes para ti». Durante varios minutos Santiago yació allí, agradeciendo a Yahuwá por ayudarlo a salvar a su familia del horror y del dolor de encontrar su cuerpo. Pero luego comenzaron a surgir preguntas. Tal vez no fue un milagro en absoluto. Tal vez las baterías se habían vencido, o realmente Yahuwá haría un milagro para salvar su vida. Él no valía la pena. Esto fue un milagro. Fue solo una coincidencia, un accidente. Santiago se arrodilló y volvió a introducir el código. Nuevamente agarró el mango y tiró. Esta vez la puerta se abrió. Ahí estaba el arma. Ahí estaba la caja de municiones. No eran pilas agotadas. Fue Yahuwá. Amaba a Santiago y vio algo que valía la pena salvar. Yahuwá aún tenía planes para él. Ese día fue un punto de inflexión en la vida de Santiago. Sí, todavía tiene momentos en los que lucha los sentimientos de inutilidad y depresión, pero a pesar de todo recuerda esa voz suave que le aseguró: «Aún tengo planes para ti». Yahuwá también tiene planes para ti. Él dio a su único hijo para que muriera por ti, porque eres precioso para él. Isaías 43, 1, 3, 5 dice:
Pero ahora así dice Yahuwá, quien te creó, oh Jacobo, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, eres mío, porque yo soy Yahuwá, tu Dios, el Santo de Israel, vuestro Salvador. Ya que eras precioso a mis ojos, has sido honrado y te he amado. Por eso daré nombre, hombres y gente por tu vida. No temas, porque yo estoy con vosotros. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Muchas de las controversias en los siglos III y IV fueron sobre la naturaleza de Cristo. Como sabemos, los trinitarios de influencia pagana finalmente ganaron. Lo que la mayoría de los cristianos modernos no saben es que en la década de 1950 el Papa Pío les dio a los eruditos católicos mucha libertad para explorar la Biblia y compartir lo que aprendieron sin tener miedo de ser acusados de herejía. Otras iglesias, como la Iglesia Luterana y la Iglesia de Inglaterra, comenzaron sus propias investigaciones sobre la verdadera naturaleza de Cristo y quién era Él. ¿En serio? No he oído hablar de eso. Bueno, hay una razón para eso. Las iglesias no esperaban las conclusiones a las que llegaron los eruditos. Los cardenales y otras autoridades de la Iglesia comenzaron a silenciar o dejar de lado a muchos de estos eruditos. Afortunadamente, los eruditos escribieron muchos libros sobre sus descubrimientos, por lo que sabemos lo que encontraron y la controversia continúa hasta el día de hoy. Tengo un puñado y este es solo un pequeño puñado de citas sobre la verdadera naturaleza de Cristo. Muy bien, este primero es de la Cristología en la formación. Página 254 por James Dunn. Dice: no hay indicios de que Jesús pensara o hablara de sí mismo como si hubiera preexistido con Dios antes de su nacimiento. Una discontinuidad completa entre las propias afirmaciones de Jesús. Las afirmaciones posteriores hechas sobre él constituirá un defecto fatal. La siguiente cita es de un teólogo católico que dijo: esto es de Nacido de antes de todos los tiempos, de Karl Joseph Kuschel, página 392 a 394. Dice: la cristología del cristianismo judío, que había sido dominante durante décadas y no conocía la cristología de la preexistencia, fue dejada de lado cada vez más y finalmente fue tildada de herética. Una cristología actual que utiliza descuidadamente el tema dogmático de la preexistencia y lo introduce en el Nuevo Testamento. Le impone al Nuevo Testamento una idea que no contiene en esta forma. Esto es asombroso. ¿Y el último? El profesor James Mackey, en la página 51 de su libro, La experiencia cristiana de Yahuwá como una Trinidad, dice: exactamente de acuerdo con este término, ¿la preexistencia preexiste? ¿Qué más y en qué sentido lo hace? El camino lógico hacia la supuesta preexistencia es tortuoso. Estos son increíbles. Puedo ver por qué las iglesias trinitarias tratarían de silenciar a estos eruditos. Sacudió los mismos cimientos trinitarios en los que se basaban sus credos. Lo hizo, pero la verdad tiene que ser más importante para nosotros que los credos y las identidades o compañerismos de las iglesias. La verdad tiene que ser importante, más importante que cualquier otra cosa, porque sólo así conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, libre de errores y suposiciones que han sido manipuladas durante siglos. Fue cuando el comerciante en la parábola de Cristo sacrificó todo lo que tenía y pudo obtener la perla de gran precio. Y tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo si deseamos obtener la preciosa perla de la salvación. Es verdad. Seguir al Cordero donde quiera que nos dirija, incluso si es fuera de la iglesia, en las que hemos sido criados, tiene que ser más importante que cualquier otra cosa. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá los ama y en él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna
y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.